Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a su tutorial de nuestra princesa Mulan. Vamos a estar trabajando en esta parte 2 el cabello, que es lo que nos falta para terminar, y el bordado de su rostro. En la parte 1, mira, ya terminamos todo esto que te mostraba en el tutorial parte 1, que te sale por aquí arriba o en la descripción del video. También encuentras el enlace para que vayas y realices todo este vestidito y sus zapatos y podamos iniciar con el cabello. Vamos a iniciar con el hilo negro a trabajar todas las tiras de cabello. También les voy a mostrar cómo lo vamos a sujetar con alfileres para posteriormente coserlo. Vamos a arrancar, pero sin antes decirte que te suscribas si te está gustando el tutorial, si ves que ha sido de tu ayuda, que te puede servir, que te está quedando también muy hermoso. Yo sé que sí. Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para cuando subamos más tutoriales puedas tejerlos. Así que arranquemos. Vamos a dar inicio con el hilo negro, su cabello, y vamos a comenzar dentro de un anillo mágico a trabajar 6 puntos. Cuando tengas los 6 puntos, cerramos el anillo mágico y vamos a trabajar la ronda 2. Primero vamos a hacer la basecita donde van a salir todas las tiras de cabello. En la ronda 2 vas a hacer aumento en todos los 6 puntos. 6 aumentos. Cuatro. Aumento 5 y por último mi aumento número 6, 12 puntos en total. Pasamos a la ronda 3. En la ronda 3 vamos a trabajar el patrón de un punto y luego un aumento, un punto y luego un aumento. Eso lo vamos a repetir toda la ronda hasta que tengamos 18 puntos. Ya estoy terminándola. Y ahora vamos a pasar a la ronda número 4. En la ronda número 4 haremos ahora el patrón de 2 puntos y un aumento, o aumento y 2 puntos, que es lo mismo. Lo repites hasta terminar la ronda y te van a quedar 24 puntos. Al terminar pasamos a la ronda número 5. En la ronda 5 trabajaremos el patrón de 3 puntos y un aumento, pero en esta ronda vamos a hacerlo tomando la hebra trasera de los puntos. 1, 2, 3 y un aumento. ¿Sí ves? Tomando la hebra trasera. Toda la ronda vamos a repetir ese patrón hasta tener 30 puntos. Al terminar esta ronda vamos a empezar el trabajo, la colocación de las tiras de cabello. Vamos a hacer primero la primera ronda de tiras, porque vamos a hacer 2 rondas de tiras de cabello, y la segunda la vamos a trabajar por la hebra delantera que nos ha quedado en la ronda anterior. ¿Listo? Primero vamos a hacer 3 tiritas que vamos a ubicar como un costado de la frente, van a ser muy lindas. Y vamos a realizar primero que todo 21 tiras de cadenas. ¿Listo? Cuando tengan las 21 cadenas, nos vamos a devolver desde la segunda cadena trabajando punto media vareta. Vamos a tejer las tiras de cabello en media vareta, todas, punto media vareta. Nos devolvemos desde la segunda cadena realizando por toda la tira 20 medias varetas hasta llegar a la base. Cuando llegues a la base, vamos a saltarnos un punto. En el siguiente no lo hacemos, sino que lo dejamos sin tejer, y en el siguiente hacemos punto deslizado.
Vamos a repetir una vez más esta tira de 21 cadenas. Vamos a hacer 2, voy a seguir tejiendo las 21 cadenas. Vamos a hacer 2 tiras de 21 cadenas y en todas las tiras que realicemos, tanto en esta ronda como en la siguiente, vamos en la base a saltarnos un punto y en el siguiente el punto deslizado. ¿Listo? Vamos a hacer 2 tiras de 21 cadenas y vamos a hacer una tira que va a ser en la frente, la vamos a ubicar en la frente, una tira de 8 cadenas. Y nos devolvemos igualmente haciendo punto media vareta hasta llegar a la base. Luego trabajaremos lo que nos resta toda la ronda trabajando cadenas, tiras de 31 cadenas. Estas van a ir ubicadas en la parte de atrás de la cabeza, entonces las necesitamos un poco más largas. Vamos a hacer de 31 cadenas el resto y ya les indico cuántas tiras en total vamos a hacer en esta ronda. Así debes terminar la primera ronda de tiras de cabello. Realizamos las 2 primeras de 21 cadenas, luego una de 8 cadenas y luego nos salieron 12 tiras de 31 cadenas, ¿vale? Vamos a pasar con punto deslizado hasta la parte donde tenemos las hebras delanteras. Vamos a subir con punto deslizado y por estas hebras vamos a trabajar nuestra segunda ronda de tiras. Cuando ya hayas hecho el punto deslizado aquí justo en la parte de encima de nuestras cadenas, aquí vamos a empezar a trabajar, miren aquí justo encima, vamos a empezar a trabajar las tiras largas, también tiras de 31 cadenas al aire. Vamos a trabajar en esta dirección, en el mismo sentido, en este sentido, hasta llegar a la parte donde tenemos esta tira de 8 cadenitas. Son aproximadamente unas 9 tiras. Dependiendo de dónde inicies a trabajar. Si iniciamos aquí justo encima de esta, vamos a trabajar 9 tiras aproximadamente de 31 cadenas. Y cuando llegues justo aquí encima de la tirita de 8 cadenas, repetimos esto mismo que hicimos acá. Hacemos una tira de 8 cadenas y 2 tiras de 21 cadenas. Vamos a realizarlo. Así terminamos el cabello, mis chicas. Dejamos una hebra bastante larguita para poder coser con puntadas cada una de las tiras de cabello a la cabeza. Así que voy a ubicarlas con alfileres sobre la cabeza y ya les muestro la ubicación que le vamos a poner a cada tira. Acá tengo las 2 corticas, que son las de 8 cadenas, y las de 21 cadenas, que son 4 a este lado. Los vamos a ubicar en un costado de su rostro. Voy a colocar con alfileres y les muestro para que lo podamos coser. Vamos a ubicar las tiras de cabello de la siguiente manera. Aquí coloqué las 2 pequeñitas hacia un costado y comenzamos partiendo desde allí. Tengo todavía las 4 aquí, las voy a colocar con alfileres sobre la orejita hacia este lado con puntadas en las tiras de cabello largas. ¿Listo? Esas van hacia este lado de la oreja. El resto las vamos a colocar con alfileres, aquí sujeté cada una bien tupidito, una a una con alfileres a la cabeza, ¿vale? Si no te ha quedado así lisito las tiras de cabello, sino que tal vez tejes un poco más apretado que yo, que eso suele suceder cuando tejemos un poco más ajustado o tejemos con una numeración de aguja menor que nos queda más apretada el tejido, tiende a enroscarse en las tiras, así no hayamos hecho aumentos, tienden a quedarse como churcos. Entonces vamos a estirarlas con las manos y si ves que así con las manos aún se siguen enroscando, como tipcito puedes pasarle una plancha de cabello, del cabello de nosotras las mujeres, pero sin muchísimo calor, muy suavecito, le pasas así a cada tira y te quedan lisitas. Vamos a con el hilo a pasar la puntadita una a una estas tiritas cosiendo a su cabello, a su cabeza, y ya les muestro cómo vamos a hacer el bordado del rostro, que también aquí en el canal tengo muchos tutoriales, transmisiones en vivo. Pica ahí donde son transmisiones en vivo y ahí tengo muchísimos tutoriales
el paso a paso de los bordados de el rostro, de los ojitos, las pestañas, las cejas y demás. Bueno, mis chicas y mis chicos, ya hemos terminado nuestra princesita Mulan y quiero compartirte y que observes muy bien el rostro como lo hemos realizado. Te voy a dar unos truquitos, unas sugerencias, pero si ves que es necesario el tutorial paso a paso de cómo lo bordamos, lo he dejado grabado en una transmisión en vivo que acabé de realizar. Por ahí quedó grabadito en el canal. Puedes ir a las transmisiones en vivo y allí encuentras el bordado realizado, listo, de nuestra princesa Mulan. Aquí simplemente 2 ronditas encima del ojo realizamos la ceja abarcando 3 puntos de manera diagonal de arriba hacia abajo. Y en la parte del ojo hicimos desde el centro de la parte externa hasta la parte de abajo interna una pequeña línea de hilo blanco para darle siempre el brillo a la mirada. También realizamos con negro desde la parte interna abarcando hacia afuera, de abajo hacia arriba, una pequeña línea saliendo un punto por fuera del ojo. Y debajo hicimos una lineecita en la misma dirección bajando en la ronda anterior. Lo que es la boquita la hacemos 4 rondas debajo. Puedes tomar aquí captura, ampliar y tomar captura de la expresión para que se te facilite. Y hacemos una lineecita abarcando de abajo hacia arriba que nos quede en una curvatura, ¿listo? Pero igual siempre te sugiero mirar el videíto que nos es siempre de mucha ayuda. Mirar el paso a paso de cómo lo realizamos, ¿ok? El cabello ya ustedes vieron, como les indiqué, en qué lugar ubicar cada trenza, cada tira de cabello. El vestido lo mismo, mis chicas, ya ustedes vieron cómo nos quedó de precioso, lo cosemos por detrás y nos quedó espectacular nuestra princesita Mulan. Recuerda que vamos a terminar ya las princesas Disney, nos quedan, si no estoy mal, como unas 3 princesitas por realizar, así que activa la campanita de las notificaciones, suscríbete para que podamos terminar todas las princesas juntas. Muchísimas gracias, muchachas y chicos, por acompañarme en a tejer esta princesita Mulan. Es un placer para mí siempre compartir todos mis patrones y espero que lo disfruten y que puedan apoyar mi trabajo dándole like, comentando y compartiendo. Nos vemos en un siguiente tutorial y gracias nuevamente por tejer junto conmigo.